Dios los bendiga, hermanos. Bendiciones en esta tarde, en este día, en esta noche. Depende a la hora que estén escuchando el video. Continuamos con la enseñanza de guerra espiritual para liberarse de maldiciones, brujerías, ataduras, hechicerías y todo lo que nos ataca en este tiempo y nos hace sufrir. En esta ocasión vamos a tomar el tema número 3 de los videos de esta serie de guerra espiritual. En este canal que Dios me puso en el corazón a abrir, que se llama Ministerio de Liberación. Les encargo por favor que le den like al video para que otras personas lo puedan mirar una vez que YouTube lo recomiende. Entonces, en esta ocasión vamos a hacer el seguimiento como va en orden. En el tema anterior hablamos de las maldiciones que abarcan hasta la tercera y cuarta generación. Y ya nos quedó claro que la tercera y la cuarta generación son los abuelos y bisabuelos. Todo la rebeldía que traían ellos, la idolatría que practicaban sin darse cuenta o dándose cuenta, todo eso nos tiene atados como familia por el apellido, por la descendencia, etc. Y hay pruebas de que toda la vida la gente estuvo idolatrando cosas, santos, vírgenes, tradiciones, a sí mismos, etc. Entonces en esta ocasión vamos a hablar de la rebeldía de los padres. La rebeldía de nuestros padres, mucha o poca que haya sido, en cada familia hubo de diferente manera. En unas familias fueron muy duros con ellos, con los hijos, los padres, que hubo violencia, que hubo abuso, fueron abandonados por sus padres, fueron golpeados, los padres fueron infieles, borrachos, drogadictos, abandonaron a la esposa con los hijos, etcétera, etcétera. A veces hubo abusos familiares, abusos sexuales con los hijos de ellos venimos siendo nosotros cuando éramos pequeños, y muchas veces los padres sabían quién era y en muchos casos fueron familiares y ellos taparon eso, no querían que se supiera, no querían hacer escándalos y el gran daño que le estaban haciendo a los hijos. Entonces hubo de todo en las cosas, en las familias de todas las generaciones. Entonces, decíamos en el video anterior que si nosotros en estos tiempos nos cuesta entender lo que es caminar en santidad y buscar la santidad, las cosas que Dios quiere que obedezcamos de su palabra, de sus leyes, de la Biblia, para mejor vida y para que nos llene de bendiciones. Si en este tiempo nos cuesta entender eso, siendo que hay muchas maneras de poderlo entender y hay muchas personas que nos han invitado a leer la Biblia, a ir a la iglesia, a estudiarla. Ahorita con las redes sociales se abarca mucho el querer buscar de las cosas de Dios. Entonces, si ahorita nos cuesta o no queremos hacerlo, pues en aquel tiempo, ¿quién les enseñaba a los padres? En aquel tiempo, lo más fuerte y lo único que sabían practicar era la religión. Hasta el 90% de los casos, la religión que ha abarcado millones y millones de personas ha sido la Iglesia Católica, la religión católica. Que para Dios todas las religiones son del mundo y son del hombre, enseñanzas del hombre. ¿Por qué? Porque no se están haciendo las cosas como dice la Biblia, como Él dice en su palabra. Entonces se dice que cuando Jesús venga a recoger su iglesia es un grupo de gente escogida que camine con Él,
que se esfuerce por obedecer las leyes, que lo siga en espíritu y en verdad y que ya no sea parte del mundo, se dice que Dios está escogiendo y juntando a su iglesia. Su iglesia y no su religión. Su iglesia es aquel que haga las cosas como dice, como está en la Biblia. Y de ahí pueden entrar grupos de toda clase de personas y hasta de algunas religiones serán sacados para entrar a ese grupo. Yo vengo de ahí. Yo era de una religión, leí la palabra, la leí, hice oración, la leí, la estudié, me aferré y el Señor me reveló lo que dice su palabra, porque no nomás es leerla y no le entendí nada. Una vez que se recibe el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos guía hacia la verdad. Así que siendo guiados a la verdad, podemos leer un texto bíblico y entender el mensaje a profundidad. Entonces, si en aquel tiempo no se les daba más opciones de aprender la Biblia, no había tanta enseñanza como ahorita, entonces uno puede decir, bueno, pues mi padre y mi madre fueron malos conmigo, actuaban de una forma que ni ellos se entendían, abusaron tanto de sus hijos, los despreciaron tanto, los desprotegieron tanto, espiritualmente hablando, no sabían lo que hacían. Entonces, desproteger a los hijos espiritualmente es todo padre y madre que no anda en santidad con Dios. Y en santidad no me refiero a una persona perfecta, es estarse forzando a seguir los consejos de la Biblia, tratando de ser mejor cada día. Y hay valores humanos que traemos desde nacimiento, que es el que sabemos de proteger a nuestros hijos, darles amor, protegerlos ante el mal y nosotros mismos no abusar de ellos, físicamente, emocionalmente, sexualmente y de todas las maneras, y abandonándolos a su suerte. Esos son valores que para eso no se ocupa tener experiencia y no se ocupa saber la Biblia. Cualquier persona sin estudio puede entender eso, el amor a los hijos, al prójimo, pero más a nuestros hijos. Entonces, toda clase de barbaridades que hicieron los padres, en la mayoría de los casos, que con la mayoría de personas que yo he conocido a través de mi vida y amistades que he tenido, ellos han platicado que la mayoría de los casos vienen dañados por sus padres, de la forma que los trataron, cómo los golpeaban, cómo los abusaban, cómo hubo infidelidad en sus casas, cómo hubo abusos, cómo hubo preferencia entre hermanos. Todo eso es gravísimo, gravísimo para el crecimiento de la criatura. Entonces uno decía, bueno, entonces ¿qué vamos a hacer? Si ellos no sabían lo que hacían, no había quien les enseñara, no había quien les instruyera. ¿Cómo sabemos? ¿Pueden ser disculpados porque no sabían lo que hacían? Pues ahorita lo vamos a comprobar que no. No había excusa en decir yo no sabía lo que hacía. Porque les voy a poner un ejemplo. Un niño, si le pregunto yo, le he preguntado a la mayoría de personas y les digo, ¿a qué edad crees tú que un niño puede diferenciar entre el bien y el mal? La mayoría me dicen, pues, no sé, a los 10, a los 9, a los 8, a los 6 años. ¿Ok? Pero se ha comprobado que un niño sabe hacer bien la diferencia entre el bien y el mal desde una edad más corta. Vamos a poner un ejemplo. Hay en un hogar dos niños o tres. Uno tiene 3 años, el otro 4 años y el otro 5 años. Y hay uno preferido de papi. Y sabe que se sale con la suya cuando quiere hacer algo y le van a creer porque es el escogido y el preferido de papi. Entonces el niño, digamos el de 3 años o 4, tira la leche en el piso. Y para que no lo regañen, le echa la culpa al hermanito al otro y como sabe que su papá le va a creer, él va a quedar libre de culpa según él. Entonces al otro el niño preferido le dijo al papi que fue el otro hermanito más grande y agarran y le dan pao al niño más grande, al que no tenía la culpa. Desde ahí ya comienza el abuso emocional de los hijos.
¿Que el niño sabía lo que estaba haciendo? Claro que sí, porque bien sabía lo que estaba haciendo y se calumnió a su hermanito, con el saber que su papi era el preferido de él. Entonces, desde muy chicos, vamos a poner otro ejemplo, cuando el niño es de brazos, cuando un bebé no tiene hambre, no está sucio, no le raspa la ropa, no tiene frío, no tiene calor, no tiene sueño y está llore, 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 ¿para qué? Porque le gusta estar en los brazos. Y no los culpamos, todos venimos de ahí. Estar en los brazos es sentirse acogido, sentirse a gusto, sentirse bien con la compañía y protección del padre. Pero también es apapacho. Los papás andan cargando a los bebés para todos lados, haciéndoles cariños, es el preferido, es el rey de la casa, etc. Y a los niños les gusta eso. ¿A quién no le gusta eso? O sea, nosotros de grandes también. Entonces el papá o la mamá, porque no esté llorando, lo levantan y lo cargan y saben que cada que lo cargan se le quita el llorisqueo. Pues ese es control a los padres desde pequeños. Entonces sí está comprobado que sabemos lo que estamos haciendo y sabemos diferenciar entre el bien y el mal desde muy chicos y yo te digo que hasta de nacimiento. Muchos dirán, no hermano, usted en algunos casos aplica eso, no es cierto, esto, el otro, o la mayoría sí me darán la razón. Bueno, pues no vamos a ver quién tiene la razón, si el psicólogo, el doctor o los padres o yo. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Y la Biblia nos dice lo siguiente. Voy a prender aquí la luz, bueno, se está haciendo oscuro aquí, pero voy a alcanzar a ver todavía. La Biblia nos dice lo siguiente en Hebreos 8:10. Recordemos que Hebreos ya es el Nuevo Testamento. Ya es cuando Jesús vino a poner las cosas en claro de todo, de cómo se estaban haciendo las cosas del Antiguo Testamento. Pero tenemos que seguir estudiando el Antiguo Testamento porque es la ley, son los mandatos de Dios y eso nadie lo puede cambiar. Solo las cosas que vino a cambiar Jesús, cambiándolas por misericordia, es como nos podemos dar cuenta lo que sí pudo haber cambiado, pero Jesús lo explica y no nadie más. Entonces, les encargo que lean el libro de Hebreos. Porque el libro de Hebreos es el nuevo pacto del que habla la Biblia. Porque el pacto antiguo era el pacto que hubo con el pueblo de Israel cuando Moisés llevaba al pueblo caminando por el desierto. Se hizo un pacto que ellos no lo cumplieron. Ese pacto se quebró, se rompió, porque no creyeron en él, por idólatras, por todo eso. A pesar de milagros y protección y que no les faltó que comer, no creyeron en él y querían más. Entonces, como no se cumplió ese pacto, dijo el Señor lo siguiente, y esta misma escritura está en el Antiguo Testamento también. En los comentarios voy a poner donde está el Antiguo Testamento que habla de lo mismo, uno de los profetas de Dios. Pero dice aquí, les invito a leer el libro de Hebreos en el 8. En el verso 8 habla del mediador de un pacto nuevo. Y si leemos desde el 7, habla del nuevo sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento había sacerdotes y sumos sacerdotes que dirigían al pueblo. Les enseñaban, les decían cómo hacer las cosas. Como todo eso falló, ahora nuestro nuevo sumo sacerdote no es el pastor, ni es el dirigente de la congregación, ni de una religión, ni un padre que le llaman, que no deben de llamarle padre a los sacerdotes de la Iglesia Católica.
Nuestro nuevo sumo sacerdote es Jesucristo. Ok, los invito a leer Hebreos de 7 para adelante. Habla del nuevo sumo sacerdote y del nuevo pacto. El nuevo pacto es este. Hebreos 8:10. Apúntenlo. Cuando me encontré esta palabra me quedé maravillado porque dije, wow, aquí hay una gran enseñanza y está una palabra profunda, oculta, pero a los ojos vistos de uno. Pero como andamos en el mundo, con la venda puesta, no podíamos verlo ni entender esto. Pero ya lo vamos a entender porque ahorita se va a explicar. Entonces dice Hebreos 8:10. Dice, bueno, vamos a empezar del 9 para que se entienda. El 8 dice, desde el 8, perdón. Dice 8:8. Porque reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá. La casa de Israel y la casa de Judá son para los convertidos y no convertidos, para los buenos y para los malos. Esto es en general para toda la humanidad. Dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto, Hebreos 8:10, aquí está la clave. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré para ellos Dios, y ellos serán mi pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Otra vez. Y sí abarca hasta el capítulo 11, para aclarar esto. Entonces, otra vez. Hebreos 8:10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente y sobre su corazón las escribiré. Y seré su Dios para ellos y ellos serán mi pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Aquí está hablando desde el que viene en el vientre de la madre, desde nacimiento hasta el mayor, hasta que tenga vida. Ok, vamos a regresarnos donde dice, pondré mis leyes en su mente y sobre su corazón las escribiré. Pondré mis leyes en su mente y sobre su corazón las escribiré. ¿De qué te está hablando aquí? La conciencia, el razonamiento, los 5 sentidos que el ser humano tiene por naturaleza. Podemos razonar hacia el bien y hacia el mal instantáneamente desde pequeños, desde nacimiento. Aquí los únicos que se pueden excluir, que no podrían entender eso, pero hasta ellos. Tal vez se pueda decir a los niños que no nacen en sus 5 sentidos, pero se ha comprobado que esos niños son muy inteligentes. Niños con autismo y cosas por el estilo. Pero ellos, ¿qué mal van a hacer? A nadie en la semana, así es de que ellos están como protegidos por esa ley. No les aplica. Porque no le hacen mal a nadie, al contrario, reciben puros males. Dios reprenda a todo el que le haga mal a un niño de ellos. Entonces, aquí comprobamos de que toda la vida le hemos conocido sus leyes del Señor.
Y no está hablando de saberse leer la Biblia completa. ¿Por qué? Les voy a comprobar con otra palabra. Le preguntan los discípulos a Jesús: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Y dijo Jesús: todos son importantes, pero hay uno y enseguida le sigue otro. Y el primero es: amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todas tus entrañas, con todos tus huesos, con toda tu sangre, con todo tu ser, con toda tu alma, con todo tu espíritu, y no te harás otro Dios delante de mí. Desde ahí ya estamos fallando con el primer mandamiento, hablando de la idolatría y desobediencia de los padres, y nosotros también. Dice, pero enseguida le sigue otro que va de la mano: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí está la pregunta: ¿quién es el prójimo? Todos: familiares, extraños, gentes de la calle, pareja, hijos, nosotros mismos. Todos entramos en esa categoría. Y luego dice, en esos dos se encierra toda la ley y sus profetas. En otras palabras, toda la Biblia. Entonces, un dirigente de una iglesia, un instructor de una iglesia, de una congregación, que no haya entendido lo que significa el primer y el segundo mandamiento de los que acabo de hablar aquí, no ha entendido nada. Si no se entienden esos dos y si no se ponen a práctica, no hemos entendido nada. Porque una vez que se entiendan esos dos y se pongan en práctica, se podrá entender el resto de la Biblia. Porque la Biblia, desde el principio hasta el fin, el mensaje principal y en palabras cortitas es: enseña el bien y explica lo del mal, y enseña la diferencia entre uno y otro, la salvación o la perdición. Entonces es enseñanza entre el bien y el mal. Si no entendemos eso, estamos bien perdidos. Entonces, si pues llegamos a comprender los dos mandamientos más importantes de los que dijo él, todos son importantes, pero entendiendo esos dos y llevándolos a cabo, los otros se están llevando automáticamente a cabo, se están comprendiendo, se están llevando en práctica también. Entonces también hay otra palabra que dice: si yo soy un buen predicador, si yo me sé la Biblia entera, si yo tengo un gran conocimiento de maestro de explicar la escritura, pero si no tengo amor, nada soy. Así que para tener amor propio por Dios y por los demás, se tiene que comprender lo que es el primero y el segundo mandamiento que Dios dice. Entendiendo esos dos se pueden entender muchas cosas. Así que, hermanos, no hay pretexto cuando decimos mi papá no sabía, mi abuelo no sabía lo que estaba haciendo, él fue abusado de chico, y que lo más seguro que es cierto, porque ellos también sufrieron mucho con sus padres de ellos, pero venimos hablando de lo mismo: rebeldía que abarca a la tercera y cuarta generación y las que siguen. Rebeldía, idolatría, machismo, vanidad, orgullo, pecado, soberbia, todo lo que venimos cargando desde nacimiento. Así que, del modo que fuimos tratados, bien o mal, o mucho o poco, cada quien fuimos tratados diferentes por nuestros padres, sí sabían lo que estaban haciendo, porque lo acaba de decir la Escritura: todos conocerán mis leyes, ya no será necesario que se instruyan unos a otros, porque todos me conocerán. Todos conocerán mis leyes, desde el más pequeño hasta el más grande. Y la ley número 1 de Dios es amar, amarse a sí mismo, amar a los demás, amar a Dios, el amor.
Para eso no se ocupan dones y para eso no se ocupa saber toda la Biblia, ni tener títulos, ni saber leer ni escribir, ni nada de eso. Es un razonamiento natural que Dios nos dio desde el nacimiento. Algo que ya se palpa, se sabe y se sabe. Así que todo aquel que anda haciendo el mal, que es padre, bien sabe lo que anda haciendo y no puede tener pretexto con que mi padre nunca me enseñó, mi madre nunca me enseñó, ellos nunca iban a la iglesia, yo no supe lo que era Dios, yo no supe lo que era la Biblia. No hay pretexto. Aquí nadie nos escapamos. Entonces comprobamos una vez más que la rebeldía de los padres está añadida hacia nosotros. Venimos con el cordón dominical, o no sé cómo se llama, cargando eso y tenemos que cortar eso. En otras palabras, maldiciones y raíces de los pecados de nuestros padres. En el tema anterior fue maldiciones que abarcan hasta la tercera y cuarta generación, abuelos y bisabuelos, y ahorita es de los padres. Al siguiente tema vamos a hablar de lo que es la generación nosotros mismos, nosotros desde nacimiento. ¿Qué hicimos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo nos fue? ¿Cómo nos portamos en la vida? Hermanos, estas enseñanzas es importante saberlas para cortar con eso. Otro recordatorio, ¿cómo se va a cortar con eso? Entregándole todo al Señor, dejando las cosas del mundo, arrepintiéndose de corazón, aceptando a Jesús como su único Rey y Salvador de su vida y haciendo oración y ayuno para poder cortar todo lo que nos viene atando desde nacimiento. Y todas las brujerías y hechicerías y santerías que hayan hecho los abuelos, los bisabuelos o los padres. Que en la mayoría de los casos, casi en todas las generaciones existió eso. Y no estoy hablando en general mal de todos, no todos fueron así. Pero en la mayoría de casos, si no fueron los padres, fueron los abuelos. Si no fueron los abuelos, fueron los bisabuelos o los tíos o los primos. De esas generaciones, como quiera, venimos conectados a esas cosas, con maldiciones que no tenemos ni que ver nosotros. Estamos pagando acciones que no tenemos la culpa, pero ahí está en la Biblia, que se tiene que cortar con eso. Entonces la guerra espiritual es cambio de vida, arrepentimiento de corazón, de ir dejándolo del mundo poco a poco, pero rápido, porque se está cumpliendo todo muy rápido, y aceptar a Jesús como Rey y su Salvador, practicar sus leyes, sus enseñanzas, buscarlo en espíritu y en verdad a través de la Biblia, no a través del padre ni a través del líder de la religión de no sé qué y de no sé cuánto. Y mucho menos me he encontrado también que hay mucha gente que está siguiendo pastores que según ellos tienen la unción de no sé qué y que Dios les habló y que profetas y que sabe cuánto. No sigas a esa gente porque te van a hacer quedar mal, te van a destruir mal, te vas a desanimar de todo y Dios no tiene la culpa. Porque dice Dios, maldito aquel en el que confía en el hombre. Enseñanzas y doctrinas de hombre usan la palabra de Dios a su antojo y a su manera para controlar las mentes de los demás. Una persona que no está llevando, o una religión que no está llevando la sana doctrina, simple y sencillamente es falsa doctrina, y la falsa doctrina es de Satanás, que Dios lo reprenda. La maquilla, la usa la Biblia, usa textos, es más, esas personas se saben la Biblia de memoria. Y la explican y la dicen y envuelven la mente del que quiera aprender facilito para decir, este sí es de aquello, este sí es de Dios, sabe lo que está hablando, y hasta se ponen a hablar en lenguas que sabrá Dios lo que están hablando porque ni ellos mismos se pueden entender, etcétera, etcétera. Eso es peligroso si no hay quien interprete las lenguas. Entonces, hermanos, les mando el apoyo y les digo, sí se puede, Dios quiere darles libertad en eso que tanto andamos buscando. Permítame que deje ponerla. Estoy grabando, el más que hace eso de noche. A ver si no sale oscuro el video. Ánimo, échenles ganas. No están solos, tienen mi apoyo, el apoyo de Dios.
una vez que se decidan a dejar las cosas del mundo completamente y empezar a hacer guerra espiritual, ya no van solos, porque el ángel de Dios acampa con aquel que le teme a Dios y lo respeta y quiere comenzar una vida nueva. Es que no van caminando solos. Nadie vamos caminando solos. Así que échenmele ganas, Dios me los bendiga. Y dejen ver si me falta otra escritura. Vamos a ver qué dice Mateo 11:25. Mateo 11:25. No alcanzo a leerlo, está oscuro de este lado. Pero bueno, en el video anterior se me terminó el tiempo y no me alcanzó el espacio, la pila o no sé qué. Y no quedó bien terminado. Les iba a platicar un testimonio. Un testimonio de las grandezas de Dios que ha hecho en mí y en muchas personas. Y les platicaba en el otro video que yo me quedé como hablando solo porque pues no se llevó a cabo el testimonio, no se grabó lo que quería decir. Y el testimonio que les quería decir es que siempre Dios nos tiene preparado algo que no nos esperamos. Yo vivo en Estados Unidos, en Washington, cerca de Oregon y de Canadá, el último estado de este país, ahorita. Pero en aquel tiempo, yo llevo mucho tiempo viviendo aquí en Estados Unidos. Y antes vivía en California. California es el primer estado que está pegado a México, en el sur de la frontera de México, con Tijuana. Y yo entré en una depresión tan fuerte que me culpé a sí mismo por 5 años. Estuve en una depresión tan fuerte por cosas que hice mal. Entonces yo me arrepentí tanto luego, después de que cometí tanto error, me sentí tan mal con un sentimiento de culpa que me acompañó por mucho tiempo. Y yo quise hacer un cambio y le pedí a Dios y le dije, ayúdame a salir de aquí. Quiero hacer un cambio en otro lugar y quiero encontrarme contigo. Quiero saber en qué fallé y qué debo de saber y cómo debo descubrir mis fallas. Y me pongo en tus manos. Entonces, gracias a Dios, me llevó al estado de Las Vegas. El estado de Las Vegas, la mayoría lo conocen por los casinos, por la droga, por el sexo, todo lo que se practica en que es el sexo desenfrenado en ese estado. Pero para mí fue una bendición, porque el enemigo a mí no me puede atacar con esas cosas. Para mí eso, yo no practicaba eso, ni lo practico. Entonces, llegué a ese estado y